Queridos amigos, buenas tardes. No sé si me oye bien. Vamos a iniciar esta presentación del libro dirigido por los profesores García de Sola y García Navarrete, que es un texto importante dentro del segmento de la neurocirugía. Es un libro de una gran novedad, con una gran riqueza, con un gran acopio de datos. Y vamos a seguir un orden. Va a hablar primero el profesor García Navarrete. Después diré yo unas palabras presentando sobre todo la figura de Rafael García de Sola, y finalmente uno de los directores del libro, el doctor García de Sola, explicará un poco en PowerPoint todo lo que es el texto. Doctor García Navarrete, tienes la palabra. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de todos ustedes en este acto de presentación del libro, y también quiero agradecer a la Fundación Rafael del Pino la gran amabilidad en cedernos estos locales, su sede, para poder presentar el libro. Para mí es una enorme satisfacción y un orgullo el que hoy se presente un libro en el cual han trabajado muchos profesionales, compañeros, no solamente neurocirujanos, sino también neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras, psicólogos, y que gracias a su esfuerzo y a su dedicación este libro ha sido posible. Este libro trata de la neurocirugía funcional, pero ¿qué es la neurocirugía funcional? A lo largo de la presentación quizás se vaya comprendiendo un poco mejor, pero podríamos decir que la neurocirugía funcional pues trata del estudio, de la investigación, del diagnóstico, del tratamiento de determinadas enfermedades nerviosas del sistema nervioso, como es la epilepsia, el Parkinson, trastornos psiquiátricos, cuadro de dolor. Pero claro, el momento en que está ahora la neurocirugía funcional, el alto nivel que tiene, pues ha llegado a través de una historia. El primer capítulo del libro precisamente trata de la historia de la neurocirugía funcional y trata también de la concepción que del cerebro ha tenido la humanidad durante siglos, y no siempre ha sido el mismo. Hoy día la neurocirugía funcional ha llegado a un nivel en el cual intenta tratar determinadas patologías con un mínimo de invasividad, respetando áreas elocuentes, áreas muy especializadas del cerebro, intentando llegar a mínimas partes del cerebro, partes muy discretas, de unos milímetros de tamaño, en los cuales pueden actuar, diagnosticar y tratar. Como le decía anteriormente, el concepto que del cerebro se tiene hoy día no siempre ha sido el mismo. Ya hay restos de cráneos hace 7.000 años, en los cuales se ve, podemos observar en la diapositiva de arriba, en la parte de arriba, cómo ya el ser humano ha tratado, ha manipulado cráneos de otros seres humanos. Abajo vemos unos cráneos que están sacados de la necrópolis de Nazca, del Perú, de hace unos miles de años, en los cuales se ha podido comprobar que en la necrópolis había muchísimos cráneos que le habían hecho trépanos, le habían hecho cirugía de alguna manera en aquella época, pero más allá de lo normal. Es decir, había un porcentaje muy alto de cráneos que estaban tratados. No se sabe muy bien por qué, probablemente o era una concepción mágico-religiosa para actuar sobre los espíritus, o bien era desde el punto de vista médico para tratamiento. Quizás más bien lo primero. Y continuamos y vamos a 3.000 años antes de Cristo, donde vemos un papiro, el papiro de Edwin Smith, que tiene 3.000 años de antigüedad, y la importancia de este papiro es que es el primer documento histórico en el cual se habla del cerebro. Los egipcios no tenían demasiada consideración por el cerebro, no pensaban que ahí estaban las funciones mentales, ni era algo muy importante, y en los actos de momificación, pues lo que hacían era tiraban las vísceras, las extraían, y el cerebro también, los extraían por la nariz y lo tiraban, no era un órgano especialmente interesante para ellos. En Grecia, unos
400 años antes de Jesucristo, también había su polémica. Por ejemplo, el mismísimo Aristóteles pensaba que las funciones mentales estaban en el corazón. Bueno, de hecho, todavía, de alguna manera, hoy en día hay resonancias de esa teoría. Cuando estamos enamorados, pintamos un corazón. Es decir, el amor, la pasión, está en el corazón. O sea, que de alguna manera algo queda. Pero, bueno, había otro filósofo médico, Hipócrates, curiosamente era unas décadas antes de él, que pensaba que las funciones mentales estaban más bien situadas en el cerebro. Hierófilo, otro filósofo, ya 300 años antes de Cristo, un poco más moderno, fue el primero que dijo que quizás las funciones mentales estarían localizadas en unas cavidades cerebrales que son lo que se conoce hoy en día como ventrículos. En el Imperio Romano, ya más cercano, Galeno, un importante médico de aquella época, seguía con la teoría de Hipócrates de las funciones mentales pero no obstante, él llegaba a la conclusión de que quizás había unos principios vitales en el corazón que luego pasaban por el cerebro y que allí se convertían en principios espirituales, humores, éteres. Ahí tenía como una solución intermedia, pero ya de alguna manera al cerebro le daba su importancia. Entonces, él estableció lo que se llamó la red mirabilis, red maravillosa, en la cual, a partir del cerebro, por los nervios, pues se iban formando una red que se iba transmitiendo hacia todo el cuerpo, pero le otorgaba al cerebro una importancia. Durante toda la Edad Media siguió esta concepción, la concepción de Galeno. Era un médico muy afamado, la concepción de Galeno, todos los médicos seguían eso. Pero en el siglo XV, siglo XVI, un poquito más allá del Renacimiento, hay una figura muy importante, que es la de Andrea Vesalius. Andrea Vesalius fue un anatomista muy importante. Diseccionó muchos cadáveres humanos. Y esto es importante porque hasta entonces no se habían hecho disecciones de humanos, pues estaba prohibido. Por ejemplo, Galeno había hecho muchas disecciones en animales, pero no en humanos, porque estaba prohibido. La legislación de aquella época lo prohibía. Entonces, Vesalio, que aunque conservaba todavía algo de la cosa del espíritu, de cierto espíritu y tal, pero ya era mucho más práctico, hizo disecciones, comprobó que había más de 200 equivocaciones en Galeno, aunque era muy respetuoso con Galeno y con Hipócrates, pero bueno, él ya vio que ahí había una diferencia, claro, al diseccionar cadáveres. Hizo disecciones, más o menos públicas. Este es un caso de una mujer, con lo cual tenía un poquito más de morbo por aquella época, y escribió un tratado importante de 7 libros, de Humanis Corporis Fabrica, se conoce como la Fábrica, donde trató de diversos temas, y el libro 4 habla sobre el sistema nervioso. Bueno, pues he usado estudios de anatomía muy importantes. Pasamos ahora al siglo siguiente, siglo XVII, René Descartes. Él no hizo ningún tipo de disección, no era anatomista, él era más bien filósofo, pero tuvo una teoría en la cual, aunque todavía hablaba de espíritus mentales, pero él pensaba, él estaba muy obsesionado con los autómatas, le gustaba mucho eso de los muñecos automáticos, entonces él pensaba que los animales eran autómatas, que los animales se podían estudiar de una manera mecanicista, se podían estudiar. El ser humano también, pero había una diferencia, el ser humano tenía alma, cosa que no tenían los animales. Y él pensó que había un lugar, la epífisis, en el cerebro, que era una glándula, la pineal, en la cual estaba flotando en un ventrículo y que ahí había una fusión entre cuerpo y mente. Esto es lo que se denomina teoría dualista, que todavía en la actualidad pues tiene sus seguidores y sus detractores. Pero bueno, hay una cosa importante, consideró el cuerpo humano como una máquina que se puede estudiar. Pasamos al siglo siguiente, ya estamos en el siglo XVIII y hay avances importantes. Ya se descubre la electricidad, ya se hace experimentos con animales y se ven que determinados animales como pues la raya, el tiburón, la anguila, tienen unas propiedades eléctricas propias, y también con la electricidad se hicieron experimentos, los más conocidos fue el de Galvani, que sobre todo trabajó en ranas, le mandaba una corriente y veía cómo se movía el músculo. Es decir, que ya había una especie de electricidad, algo físico, mecánico, que no eran espíritus que se movían por el cuerpo.
Incluso diseccionó una anca de rana, sacó su nervio y lo puso en otra y vio cómo también estimulándolo se movía. Y esto fue ya un paso más científico del concepto de sistema nervioso. Pasamos al siglo siguiente, siglo XIX. Este podríamos llamarlo el siglo de la era de las localizaciones cerebrales. Es decir, ya se va al cerebro, ya se piensa que el cerebro está en las funciones importantes, mentales, y se empieza a estudiar su macroestructura. Y ahí aparece una teoría, aparece una corriente que se llamaba la frenología, cuyo representante era Frank Gall, era Frank Joseph Gall, uno de los más importantes, bueno, digamos el líder de esta teoría, en la cual manifestaba que en el cerebro había zonas muy específicas, muy especializadas en funciones mentales y también en funciones emotivas, la alegría, la pena, el odio, estaban en determinados lugares, pero que por un estudio físico de la cabeza, de las protuberancias craneales y tal, se podía hacer una correlación cognitiva cerebral. Claro, algo de verdad tenía esta teoría, es decir, efectivamente, hoy sabemos que hay determinadas regiones cerebrales que son como más especializadas que otras. Pero claro, lo de que se puede ver por la facie y por las protuberancias craneales en la forma de pensar y las diferentes, pues no es tan así, eso no está aceptado. Entonces, el primero que sí demostró que hay un área de localización cerebral muy específica fue Broca, que le llegó un paciente con una afasia motora, no podía hablar, y cuando falleció le hizo una autopsia y comprobó que en el hemisferio izquierdo aparecía una lesión cerebral. Esto fue aumentando con otros investigadores, Perrier, Wernicke y tal, y fueron haciendo un mapa del cerebro. Aquí veis, por ejemplo, el mapa motor que elaboró Penfield y Jasper en Montreal en los años 50. Hoy día ya estamos más sofisticados, podemos también registrar zonas de la corteza cerebral, podemos estimular, podemos estudiar en quirófano zonas muy concretas, elocuentes, para respetarlas. Y claro, aquí hay un punto muy interesante, y es que la neurocirugía funcional tiene un valor no solamente dentro de la propia especialidad, sino que también sus conocimientos pueden ser aplicados a la neurocirugía general, a la resección de tumores, etcétera. Pero bueno, voy a seguir. Bueno, antes he hablado de la macroestructura. Ahora damos un pasito más y entramos en la microestructura. Ramón y Cajal, el más importante investigador, padre de la neurociencia, español, reconocido internacionalmente y cuyas teorías son muy vigentes todavía, inició un camino muy importante en cuanto a sus estudios de microestructura. Él estableció la teoría neuronal, que más o menos viene a decir que las neuronas son independientes unas de otras, ya no es la rete mirabilis que hablamos antes, que todo estaba ahí formado, una especie de ovillo todo mezclado, sino que son independientes y que además hay un estímulo eléctrico que llega a la dendrita, pasa al cuerpo de la neurona y sale por el axón. Quería mencionar a Víctor Horley porque, igual que Cajal se puede considerar el padre de la neurociencia, Víctor Horley se puede considerar el padre de la neurocirugía funcional y estereotáctica. Y ahora he añadido una palabra nueva, estereotáctica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la tecnología, además de la investigación, viene en ayuda para poder obtener mayores beneficios. Entonces, Víctor Horley lo que hizo fue que ideó un sistema, no lo aplicó en humanos, lo aplicó en monos, con lo cual, colocándolo en la cabeza del animal, él, y mediante unas coordenadas, podía llegar a determinadas estructuras intracraneales. De hecho, elaboró un mapa anatómico, pero del mono. Posteriormente a él ha habido muchísimos más sistemas estereotácticos, y yo pongo aquí el último, el que utilizamos nosotros concretamente y que se utiliza mundialmente, como uno de los más utilizados, es el del Excel, en el cual más o menos brevemente viene a considerar que el cerebro es como una esfera y que si conocemos las coordenadas, las tres coordenadas del espacio, X y Z, podemos llegar a cualquier zona del cerebro, como he dicho anteriormente, con un mínimo de agresividad.
Se han elaborado mapas como lo de Chaltebran, Talerac, mapas que han cuadriculado el cerebro como si fueran paralelos y meridianos. Se han estudiado muchos cadáveres, se han cuadriculado y a partir de una referencia, en este caso la CACP, a partir de una referencia podemos llegar a cualquier parte del cerebro. En ayuda de esto ha venido pues la tecnología. Ahora estoy hablando de tecnología. Por ejemplo, pues la resonancia magnética funcional, en la cual podemos ver prácticamente en directo si el paciente pues mueve un miembro, determinadas actitudes y tal, pues se puede ver en una resonancia magnética, sirve para lateralizar el lenguaje, saber dónde se encuentra, es decir, una gran ayuda. También el SPECT, el PET, todos son herramientas que nos ayudan que ayudan a la neurocirugía. Entonces, por una parte, la investigación fisiológica, el estudio del cerebro. Por otro lado, la tecnología, las resonancias y la radiología, los últimos avances en neuroradiología. Y en tercer lugar, los últimos avances tecnológicos, como por ejemplo el neuronavegador, hacen que podamos hacer un buen diseño, un buen estudio y un buen tratamiento de los pacientes. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de un navegador, en este caso el navegador del Hospital de la Princesa, donde se puede hacer una planificación días antes, incluso horas antes, donde se puede planificar, estudiar al enfermo, ver las dianas, ver dónde podemos, cómo vamos a llegar, en fin, una planificación previa. Y una vez que estamos en quirófano, estos son ejemplos de lo que denominamos estimulación cerebral profunda, que bueno, ya el doctor García de Sola probablemente hable de eso más adelante. Y esto es en quirófano, pues lo que hacemos es con incisiones, como he dicho, mínimamente agresivas, pues tratamos de introducir unos electrodos y llegar a determinadas partes del cerebro. Durante la cirugía, los neurofisiólogos están registrando por dónde va pasando el electrodo y van confirmando que nuestra diana elegida efectivamente es la apropiada. Posteriormente se hacen unos estudios radiológicos para confirmar, como veis aquí, que los electrodos están bien colocados y realmente es mínimo, irreversible, porque los electrodos se pueden retirar, la actuación que hacemos con el cerebro. No es una actuación de quitar, sino más bien es una actuación de neuromodular. Con esos baterías, con esos generadores, se mandan unos impulsos eléctricos. Muy bien, ¿sobre qué patología actúa la neurocirugía funcional? Pues fundamentalmente sobre cuadros dolorosos, sobre trastornos del movimiento, fundamentalmente el Parkinson, sobre epilepsias, trastornos depresivos, trastornos obsesivo-compulsivos. Recientemente se está ampliando a la obesidad, incluso a trastornos como pérdida de memoria, y ya se habla del Alzheimer y como posible diana, como posible patología con la cual se pueda actuar sobre una diana para tratar de mejorar los trastornos de memoria. Bueno, ahora brevemente para terminar quiero hacer una reseña de la neurocirugía española y de la neurocirugía funcional actual. La Sociedad Española de Neurocirugía fue fundada en 1949, en aquella época se denominaba Sociedad Luso-Española de Neurocirugía, y las principales aplicaciones, el principal desarrollo de la neurocirugía funcional fue a partir de la Guerra Civil Española en ciudades como Madrid y Barcelona. Entonces, quiero destacar la presentación del doctor López Ibor en el año 48 en el primer Congreso Internacional de Psicocirugía en Lisboa, que presentó 60 pacientes operados por el doctor Obrador y Urquiza. También el doctor Obrador, una figura muy importante de la neurocirugía española y considerada internacionalmente, realizó la primera hemisferectomía de Europa en 1952, que en Madrid se realizó el cuarto Congreso Internacional de Psicocirugía en el 75. Otra figura relevante es el doctor Burzaco, que operó cientos de pacientes y muchos de ellos de trastornos psiquiátricos. El doctor Barcia, que introdujo la radiocirugía en España y que diseñó un marco estereotáxico. En la clínica Puerta de Hierro, en los años 70, finales de los 70, cuando el doctor Bravo estaba de jefe de servicio, pues el doctor Mirabet, en colaboración con el doctor de Sola y doctor Manrique, pues
diseñaron un quirófano inteligente con la última tecnología del momento para tratar cirugía de la epilepsia. Que en la clínica Ruber fue la primera que se estableció la radiocirugía y en el Sanatorio San Francisco de Asís el acelerador lineal. Que en nuestro Hospital de la Princesa en el año 2006 pues tratamos al primer paciente de España de estimulación cerebral profunda que tenía una agresividad y oligofrenia. Muy bien, y ya para terminar quiero decir que la Sociedad Española de Neurocirugía tiene un grupo de trabajo de neurocirugía funcional, un grupo muy activo de trabajo que se reúne habitualmente y que tiene sus publicaciones, presentan sus congresos, pero además de ese grupo de trabajo, recientemente, hace un par de años, se ha fundado la Sociedad Española de Neurocirugía Funcional. Esa sociedad española ya ha realizado un primer congreso en Valencia en el año 2010 y que este año tiene el segundo congreso en Navarra en el año 2011. Es decir, que actualmente la neurocirugía española está a un altísimo nivel, está al mismo nivel que podemos trabajar como en cualquier hospital europeo o norteamericano. En España hay muchos hospitales por comunidades autónomas que realizan neurocirugía funcional y unos profesionales, la verdad, muy brillantes. Bueno, y nada más. Muchas gracias.